Espero que hayan disfrutado la primera parte del especial de Navidad de este año. Esta es la segunda parte que comienza aquí mismo y si no se han visto la primera, está el link en la descripción de este video. Muchas gracias y que lo disfruten. Bueno, lo otro que podemos observar o lo que quisiera compartir con nuestra audiencia es que quizás esos reclamos acerca de Jesús por medio de estos relatos son poco originales, en el sentido que en ese tiempo ya existía la expectativa de héroes y de personas importantes de que compartieran ciertos tropos de origen, tropos literarios, aspectos que forman parte de las historias que se escuchan en la antigüedad. Como hemos hablado anteriormente, uno de esos tropos, un ejemplo fácil de entender es el concepto de que un gran héroe tiene proveniencia humilde. Ejemplos de esos, pues hay muchísimos. Uno de ellos en la misma Biblia viene siendo la historia de Moisés y todo lo que abarca su nacimiento y crecimiento en Egipto, particularmente en la forma en que el bebé es descubierto y la historia que le precede, ¿no? Pero más allá de la Biblia, hoy en día se llama esto mitología y actualmente, digamos, como por ejemplo en la India, no se le referiría a esto como mitología, sino que para ellos esto es historia, lo cual hubiese sido también la perspectiva de muchas personas o creyentes de las mitologías grecorromanas durante el primer siglo, durante ese contexto contemporáneo de los autores del Nuevo Testamento. De tal manera que se puede decir o no está descabellada la noción de que quizás los autores de los evangelios aplicaron estas herramientas retóricas que ellos conocían y pues ya formaban parte del ethos, de la cultura, del pueblo, de la gente, de tal manera que pues refuerzan aún más el reclamo de que Jesús es el Hijo de Dios, un ser divino, un ser especial, etcétera, etcétera. Entonces a eso vamos. Hay diferentes ejemplos que tengo aquí en pantalla. Desde el punto de vista de las religiones egipcias, Mut-Emoa, la reina virgen de Egipto, supuestamente dio a luz al faraón Amenkept III a través de un dios que sostenía una cruz en su boca. Ra, el dios egipcio del sol, se dice que nació de una virgen. Yo pensé que Ra había simplemente surgido de un huevo de la nada. Que pues hay diferentes tradiciones, sin embargo, pues esa es una de ellas y pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y como les digo, estamos nada más mencionando, yo sé que hay mucho más que se puede decir acerca de cada una de ellas, pero esos son ejemplos que en ese tiempo ya existían. Krishna, nacido de la Virgen Devaki, quien fue elegida como Madre de Dios debido a su pureza. Hay otro llamado Karna, nacido de Surya, el dios del sol virgen, en religiones asirias de proveniencia babilonia. Tammuz, por ejemplo, fue concebido con los rayos solares de Nimrod, el dios sol. Zoroastro, nacido de una virgen. Tukulti-Ninurta el segundo, también es otro de esos ejemplos. Ashurbanipal también es otro de esos ejemplos donde existe una concepción milagrosa, donde por lo regular es la combinación como de un rey, no, de un dios y una persona humana. Y por lo regular siempre es un dios masculino con una humana femenina y pues de ahí surgen pues es mucho de esas mitologías. A Zeus y a Hércules, que es exactamente la misma historia. Zeus, este dios que solía... ¡Oh! Ahí lo tenías. Que solía bajar como ave o como lluvia dorada y que también embaraza mujeres y ahí nace Hércules, que es un semidios, mitad hombre, mitad humano. Ajá, Hércules es otro ejemplo también. Y también hay ejemplos como de personajes que son reconocidos históricos también, no solamente pura mitología, aunque pues en ese tiempo ellos no hubiesen pensado que estos personajes eran mitológicos, sino que fueron de verdad en un tiempo atrás. Alejandro Magno, también hay una historia detrás del nacimiento de él por medio del dios Zeus, lo cual es muy interesante porque se supone que él era hijo del rey Felipe II y él rechaza eso, lo cual le conviene de cierto modo porque parece ser que había como cierta duda en su descendencia o legitimidad, alianza a Macedonia. Entonces él cambia la historia y de repente empieza a creer de que él es más bien hijo de Zeus. Qué incómodo, Dios del Padre te diré. Atis nació de la Virgen Nana, quien quedó embarazada tras comer una granadilla. Dionisio, Melanipe, Mitra es otro también, que se reconoce como haber sido concebido milagrosamente. Rómulo,
quien fue el que supuestamente fundó Roma también. Hay una historia detrás de eso. Como también tradiciones asiáticas, Genghis Khan, Lao Tzu, el budismo y mitología persa. También hay ejemplos de eso, como Perseo, el hijo de Danae, quien fue concebido joven para evitar que tuviera hijos. Pero Zeus acudió a ella en una enorme lluvia de oro, que fue lo que tú mencionaste anteriormente, ¿verdad? Sí, esa lluvia dorada. Pues realmente, ¿por qué les muestro todo eso? Porque para que des en cuenta de que existían ya en ese tiempo una gran cantidad de mitos y de historias o de leyendas de seres importantes en la historia en ese contexto grecorromano, que lo más natural es que en la historia de Jesús, pues vamos a pintarla también de una forma muy parecida. Vamos a añadir elementos que son también compartidos por otros personajes de la antigüedad. Bueno, entonces los siguientes son diferentes ejemplos de personajes históricos donde también se comparte una historia o una concepción milagrosa. Como por ejemplo Justín en la epítome de Pompeo Trogus nos comparte la historia o la proveniencia de un rey de Pontus, que en ese tiempo era como una región en Turquía en esa época que estaba como en competencia con el Imperio Romano. Dice, la futura grandeza de este príncipe había sido predicha incluso por señales del cielo, porque en el año en que nació, así como en aquel en que comenzó a reinar, un cometa brilló con tanto esplendor durante 70 días sucesivos en cada ocasión, que todo el cielo parecía estar en llamas, cubría una cuarta parte del firmamento con su estela y oscurecía la luz del sol con su resplandor. Al salir y ponerse, ocupaba el espacio de 4 horas. ¿Okay? En Alejandro Magno, quien murió aproximadamente en el año 323 a.C., estaba convencido de que él no era el hijo del rey Filipo II, sino que más bien era el hijo omnipotente del dios griego Zeus. Y dice en este artículo de Historia Mundial, dice, una serie de acontecimientos ocurridos la noche anterior de su boda, de la boda de los padres. Supuestamente Olimpia dormía en su alcoba cuando la despertó un trueno, que de repente un rayo, evidentemente se trataba del dios Zeus, entró en su habitación y la golpeó en el vientre, milagrosamente sin hacerle daño, al que siguió inmediatamente un destello de luz. Sobre esta versión del nacimiento de Alejandro, el historiador Plutarco escribió en sus vidas griegas: cuando Alejandro partía en su campaña oriental, Olimpia le acompañó durante la procesión y le contó en privado en secreto de su nacimiento y le instó al albergar ambiciones dignas de su filiación. Y eso pues es un dato que él comparte, que está registrado. Muy interesante, ¿verdad? Sobre todo eso, lo del el destello de luz. No sé a ti qué se te hace eso parecido. Sí, no, para nada se parece a una luz que baja del cielo y le dice a María, tú vas a tener el hijo de Diosito. Ya, obvio. Ahora, no sé por qué no usaron, recordemos que Zeus era famoso por convertirse en aves también y embarazar a mujeres así, también pudieron haber usado esa versión, no sé. Sí, también. Una águila creo que también forma parte de esa. Un de ese águila, un narrativo, sí. cisne. Otro ejemplo que para mí es fascinante, pues, no sé, dime tú cuando escuchas más o menos lo que dice. Testimonio de Asclepio. Dice, su padre era Apolo y su madre Coronis, o en otras versiones Arsínoe, hija de Leucipo. Desde niño fue educado por el centauro Quirón, que también educó a Aquiles. Quirón enseñó a Asclepio todo lo referente a las artes curativas, especialmente lo relativo a plantas medicinales. Dice, Asclepio alcanzó tal habilidad que podía devolver la vida de los muertos. ¿Dónde he escuchado eso? Zeus, temeroso de que el más allá quedase despoblado, o sea, que estaba sacando todo el mundo del más allá, los estaba reviviendo, o a instancias de Hades, quien se quejó de que Asclepio estaba vaciando el inframundo, lo mató con un rayo, y luego Asclepio fue llevado a los cielos, convertido en deidad. O sea, estamos hablando... Que revive a muertos y es ascendido a los cielos. Y sí, donde inicialmente era un humano con superpoderes, Jesús, Ajá. y luego a raíz de su obra, de lo que está haciendo, es condenado de cierto modo, porque es matado, y luego es levantado a los cielos, ¿no? Una apoteosis, deificado. Asclepio era para los humanos, fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el del Epidauro en el Peloponeso, donde se creó y se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios.
Sus atributos se representan con una serpiente enrollada en un bastón, piñas, coronas de laurel y una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, animal que, según los antiguos, vivía tanto sobre la tierra como en su interior, el cual hubiese sido presupuesto como el inframundo. Por eso es que la serpiente forma parte de diferentes narrativos en la antigüedad como asociada al inframundo, porque la serpiente hace hoyitos y baja en la tierra y hace su nido debajo de la tierra. Se mueve entre los mundos. Exacto, sí. Asclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Según nota de Bernard Simonet en su novela El Templo de Horus, este dios surge como recuerdo y veneración del sabio egipcio Imhotep, que vivió 2000 años antes. Entonces, esto es evidencia de cómo esos tropos literarios, esos tropos de esas mitologías son reciclados y luego reempaquetados y luego pues promocionados, ¿verdad? A medida que las civilizaciones van evolucionando y los pensamientos van cambiando, pues la historia de Jesús no es otra excepción. Y así es como acaba la segunda parte de este video de larga duración. Para la tercera parte, sintonízanos mañana en el mismo horario y espero que lo disfruten. Muchas gracias. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.